Muy, pero muy buenas tardes, queridos oyentes. De repente que ya están acompañándonos a través de nuestra página oficial, a través de nuestro canal YouTube y también nuestra app que es Radio TV Online. De repente que ya están conectados. Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Estamos aquí instalados ya en nuestra caseta, como siempre, aquí en la cancha del Club Sport Arendá, con los compañeros de Pulse Sport Más, para transmitirle entonces en vivo lo que se está jugando ya la categoría Sub-20. Hoy el Deportivo Arendá que está recibiendo al conjunto de Sport San Nicolás. Nosotros rápidamente vamos a estar recibiendo ya el saludo correspondiente a nuestro compañero comentarista que va a estar transmitiendo este partido también conmigo, al compañero Ariel Acuña. Muy pero muy buenas tardes. Buenas tardes, Vicente, un saludo especial para toda la gente. Sí, señor, ya inició con todo este compromiso, realmente lo previo, con muchos destaques ahora del conjunto del Sportivo Arendá, que le recibe al conjunto del Sport San Nicolás. Ya nos acomodamos también acá en el cronómetro. Bueno, mencionar a la gente que tuvimos problema de energía eléctrica, por eso recién, pero ya todo resuelto acá con el equipo técnico, y ya en instante vemos que ya llega el ataque del conjunto de San Nicolás, Vicente. Sí, señor, así es, compañero, y nosotros con la disculpa correspondiente también, así como decía el compañero Ariel, arrancamos sin energía eléctrica y de repente nosotros también nos acomodamos aquí cuando estaba empezando ya este partido. No sé hasta cuántos minutos, creo que más de 10 minutos está empezando este partido de la categoría juvenil, la categoría sub-20. Nosotros vamos a pasar ya el equipo titular que presenta hoy el DT Isidro Santa Cruz para el conjunto local. Por favor, compañero Ariel Acuña. Sí, señor, el arquero es Reinaldo Vázquez, después está el 2 que es Aníbal Marecos, el 16 el capitán que es Alexis López, el 18 Cristian Legal, el 14 David Santa Cruz, el 15 Leonard Morel, el 7 Richard Vallejos, el 5 Antonio Ferreira, después está el 3 Luis Valdés y el 10 Pablo Isaías López. Bueno, rápidamente nosotros también miramos también el equipo titular que presenta hoy el DT, el profesor Paulino Barrios. Sí, señor, vamos con el 1 que es Fernando Brites, el 2 Lorenzo Armoa, el 5 Bruno Riveros, el 3 Derlis Duré, el 4 William Benítez, el 6 Michel Escobar, y después está el 19 el capitán que es Rodrigo Ferreira, el 13 Diego Pereira, el 10 Diego Brites, después está el 9 Tobías Alemán y el 11 que es Brian Viera. Sí, señor, saque lateral que corresponde entonces al conjunto del Albirrojita, hoy que está vistiendo también todo rojo el conjunto local. Aquí se le fue la pelota a Vallejos, va a corresponder saque lateral al conjunto de la visita. Pelota arriba, oportunamente tratando de dominar y lo consigue Morel, aquí sacando la defensa del Deportivo Arendá cuando recibe aquí el mediocampista, el capitán del conjunto San Nicolás, Ferreira. Se le fue escapando otra vez la pelota a Ferreira. Aquí otra vez tiene San Nicolás el número 6 que reba la pelota. Atención, le robaba la posición el número 5, era Antonio Ferreira. Cuando recupera otra vez, atención, el conjunto de San Nicolás, Tobías Alemán, el centro, oportunamente Cristian Legal le pone toda la carrocería para que pueda salir entonces y lo consigue. Va a ser lateral que corresponde al conjunto de San Nicolás. Sí, señor, el partido parejo, realmente ambos no tuvieron una guía clara todavía en el partido, mientras ya tenemos más de 10 minutos. Así que bueno, así estamos viendo ambos equipos que fueron finalistas del campeonato pasado, pero sí hay que mencionar que un equipo totalmente diferente de lo que fue el año pasado, el conjunto del Sport Arendá, y también se ve el conjunto de San Nicolás que hasta ahora tienen un empate y una derrota. En el caso del equipo local, el conjunto de Arendá, que empató el primer partido y tuvo la victoria el domingo pasado contra Santa Isabel, entonces tiene 4 puntos en la tabla de posición. Muy bien, muchísimas gracias al compañero comentarista Ariel Acuña. Tercera fecha que se juega aquí el campeonato de la Liga Deportiva de Grubucuá, aquí entonces en su propia división
principio el Sportivo Brenda recibe al conjunto de San Nicolás. Aquí saliendo Santa Cruz. Santa Cruz jugando para Martínez. Martínez que lo vuelve a perder. Recupera la pelota Ferreira, pero trata de recuperarlo Vallejo y lo consigue. Otra vez recupera Ferreira. Ferreira en el medio campo. Recupera otra vez el conjunto de San Nicolás. Avanza el lateral izquierdo cuando ataca el número 11. Muy bien. Ilegal, otra vez que sostiene esa marca para la tranquilidad defensiva. Aparece otra vez Legal sacando hacia un costado, Ariel. Ahí está Cristian Legal que lo aguantó bien al 11 que es corredizo. Muy rápido el 11 del conjunto de San Nicolás. Bueno, aquí otra vez San Nicolás domina la pelota, mejor dicho, el individual del jugador de San Nicolás cuando se le fue la pelota. Me parece que va a ser tiro de esquina, sí señor, tiro de esquina que corresponde al conjunto de San Nicolás. El número 10, Tiago Pérez, se prepara entonces para este tiro de esquina que tiene a su favor el conjunto de San Nicolás. Acomoda también a los jugadores el arquero Velázquez. Atención, pelota arriba y saca otra vez de cabeza Santa Cruz. Otro córner que va a corresponder entonces al conjunto de la visita que está buscando ya su primer gol, Ariel. Está buscando de a poco realmente el conjunto de San Nicolás, queriendo abrir el mercado. Bueno, otra vez Tobías Brites cuando el árbitro autoriza pelota arriba, el cabezazo. Atención, no pasó muy lejos del arquero Vázquez. Va a ser salida que corresponde al conjunto de Sportivo Brenda. Sí, señorita, creo que era Tobías Alemán que intentó de cabeza un poco pasado, pero bueno, está insinuando más el conjunto de San Nicolás. Sí, señor, los árbitros que están impartiendo justicia, el señor Matías García, el árbitro principal entonces, asistente 1, Antonio Florentín, y el asistente 2, Alberto Aguilar, son los árbitros que están pitando a este partido, a este compromiso que se juega en la primera etapa. Ya en instante también vamos a mirar los minutos que se juegan en esta primera etapa. 0-0 que se mantiene este resultado. Atención, Vallejos que roba la posición, recupera, atención, se viene el gol, viene, está. Y lo que acaba de perderse el número 2 era Marecos, que robaba la posición y aparece mano a mano con el arquero. Y muy bien Fernando Briste que le quita el gol entonces a Aníbal Marecos. Aquí llegó con todo la albirrojita, Ariel. Sí, estaba solito, tenía el arco enfrente, bueno, decidió fusilar, que se le paró el arquero Brites, que hizo un tapadón, y bueno, ganó este tiro de esquina ahora el conjunto albirrojo. Señoras y señores, tiro de esquina que corresponde, pelota arriba, atención de Isaías, el cabezazo oportuno, buscaba por ahí también Alexis López cuando la tiene otra vez San Nicolás. Se viene la réplica, pero recupera muy bien otra vez Aníbal Maresco, llegando esa posición otra vez, recuperándose después de ese ataque que tuvo la albirrojita, que casi abría el marcador, y el arquero que responde muy bien aquí para el San Nicolás. Aquí otra vez Santa Cruz que no se quiere complicar, saca hacia un costado. Sí, señora, ahí está. Bueno, brillante oportunidad la que tuvo el conjunto albirrojo y no lo supo aprovechar después de una desatención también de la defensa, porque Vallejos peleó el balón junto con el 4 y le quedó servida prácticamente a Marecos, que tenía el arco enfrente. Bueno, llevó el balón unos metros, después decidió fusilar, pero que bien también achicó Brites y puso el pie ahí y le dijo que no. Esta vez casi abrió el marcador del conjunto albirrojo. Muy buen jugador Aníbal Marecos, Ariel, porque ¿te acordás también el primer partido que había jugado contra el Sport Unido? Había hecho un buen partido también, y hoy otra vez le está saliendo así las cosas. Entonces Aníbal Marecos, que casi lo consigue un gol también con la casaca albirrojita. Bueno, aquí una falta que corresponde entonces en perjuicio de David Santa Cruz. Me parece que se zafa de la tarjeta de amonestación también, que ya tenemos un amonestado para el conjunto del Sportivo Brenda, que es Cristian Legal, el central del conjunto albirrojo, y para mí que ameritaba también una tarjeta amarilla en esta, pero el árbitro no le cobró, así que bueno, hay falta, hay tiro libre en el campo de juego de Guarenta.
Sí, señor. Nosotros estamos transmitiendo entonces en vivo a través de nuestra canal de YouTube. Entonces, Pulse Sport Más, también a través de la app Radio TV Online. Estamos para que la gente pueda suscribirse y disfrutar de este partido entonces de la Liga Deportiva de Grubujuá entre el Compromiso del Sportivo Brendá, que recibe hoy al conjunto de San Nicolás. Señoras y señores, va a ser tiro libre que corresponde al conjunto del Sportivo Brendá. Luis Mario se prepara entonces para la ejecución. Pelota arriba, atención, saltando por ahí López también. Era el jugador altote que tenía la defensa del conjunto de San Nicolás, que lo saca de esta manera jugando para su compañero. Y atención, Tobías Alemán se adelanta un poco, va a venir el centro de Alemán, que no se apura y se le fue la pelota, pero me parece que se fue rebotando esa pelota, que va a ser tiro de esquina que corresponde al conjunto de San Nicolás. Señor, mientras que vuelve otra vez en el campo de juego David Santa Cruz, que fue asistido, uno de los centrales del conjunto albirrojo. Bueno, se viene este tiro de esquina. Bueno, Rodrigo Ferreira se prepara entonces, pelota arriba, atención, la baja muy bien, lateral izquierdo, que continúa, atención, se le fue la pelota del jugador de San Nicolás, o me parece que fue mano, Ariel. La posición estaba bien por el árbitro, que se vio también desde acá, estaba cerca. Así que bueno, mano que cometió el 4 del conjunto de San Nicolás, y será salida ahora para el conjunto albirrojo. Bueno, otra vez Aníbal Mareco se prepara entonces para la salida del Sportivo Brendá. Pelota arriba, atención, la baja muy bien, no lo consigue Vallejos que lo busca después. Tiene que salir Duré, que no lo consigue. Otra vez Vallejo tiene la pelota jugando. Otra vez para Morel, se le fue la pelota. Otra vez recupera San Nicolás a través del jugador Duré. Avanza Duré, juega para Tobías Alemán. Otra vez pared entre Duré, Tobías. Atención, se viene el conjunto de San Nicolás. Está solo también Ferreira, atención, recibe, o era Pereira en este caso. Pereira domina el balón, jugando un poquito más atrás para la defensa que lo acompaña. Atención, pelota arriba, el cabezazo oportuno del número 10, Tiago Brites, que se fue por la línea final. Va a ser salida que corresponde al conjunto deportivo Brendá. Bueno, hay que mencionar que le está costando a los dos equipos manejar el balón. Falta de claridad de juego. Tienen, pero no saben qué hacer con el balón. Falta un hombre más creativo. Ferreira es el que se muestra más, el capitán del conjunto de San Nicolás. Pero hasta ahí, mientras vemos que se viene el ataque. Bueno, atención, jugada entonces de Vallejos para el número 5. Otra vez para Vallejo. Tenía que adelantar un poco también la jugada, pero no se apuraron los chicos, y la defensa que responde, pelota arriba, atención, otra vez va a recibir el número 5, que lo protege muy bien, la domina y después la vuelve a perder. Ahora recupera la pelota el San Nicolás, se fue escapando el número 11 para Tobías Alemán. Atención, se abre el número 11, la tiene Tobías Alemán, le va a rematar, atención, el remate, y la defensa que responde también del conjunto del Deportivo Brendá. Atención, la tiene López, Alexi López, mira para que pueda correr Isaías, y se va escapando Isaías. Atención, se viene el primero, pica Isaías, y una vez más el arquero Fernando Brites impide el gol a Isaías. Estamos hablando de Pablo Isaías López, que se abría, estaba solito Ariel, y una vez más desaprovecha el conjunto deportivo Brendá. Bueno, para mí que picó un poquito largo, porque tenía el arco enfrente ahí junto con Martínez. Y bueno, ojo con esta. Bueno, se va escapando Vallejos otra vez, y Duré, que responde muy bien en esta ocasión. Otra vez Vallejo arrojándose por el piso. Va a ser salida de costado entonces para el conjunto local, que lo busca ahora el primero. Atención, pelota arriba, el cabezazo que le queda otra vez. Está el primero, el remate otra vez, la defensa que responde muy bien, y se va recuperando otra vez Santa Cruz, un poquito más atrás. Quería jugar para Luis Mario y se le fue escapando otra vez la pelota a Santa Cruz. Bueno, lo decía, picó un poco fuerte para mí, porque tenía el arco otra vez. Ya pido otra vez la chica de Brites, y bueno, fusiló, pero ya había llegado al balón, y se le una buena defensa usando el pie también Brites. Bueno, ya tuvo dos oportunidades claras realmente el conjunto rojo, y no lo está aprovechando. Bueno, hay que aprovechar las ocasiones que tienen el Deportivo Brendá, porque ya tuvo dos. En este caso estamos hablando de Aníbal Marejos también, mano a mano con el arquero. Muy bien Fernando Brites,
que tapa muy bien entonces. Y después en el segundo entonces Pablo Isaías López, mano a mano otra vez, que picó fuerte y otra vez responde muy bien el arquerito Fernando Brites para el conjunto de San Nicolás. Bueno, el resultado 0-0 entonces de este primera etapa de la categoría sub-20 a los 25 minutos se juega entonces esta primera etapa, la categoría juvenil sub-20 que se juega aquí en la cancha del Club Deportivo Herendá, que recibe hoy al conjunto de San Nicolás. La gente que va tomando las mejores ubicaciones también, porque el clima, sí, hay que decir, se presta para venir en la cancha y ver el gran partido que se viene en la categoría primera. Así que bueno, se viene este tiro de esquina. Bueno, prepara la pelota entonces el conjunto de San Nicolás, pelota arriba, atención, el arquero que sale, abandona su arco, mala salida del arquero y no lo aprovecha otra vez, era el número 5 que le quedaba la pelota a Bruno Rivero, no puede conectar, mala salida del arquero Vázquez, que va a tener un tiro libre otra vez el conjunto de San Nicolás. Ariel. Ahí está, por eso el reclamo de sus compañeros al arquero, que hizo una salida falso ahí. Así que bueno, se viene otra vez otro tiro esquina. Rodrigo Ferreira, el capitán del conjunto de San Nicolás, levanta ese esférico, el cabezazo oportuno de Duré, que buscaba también, y se viene la réplica del conjunto del Sportivo Herendá. Antonio Ferreira se escapa muy bien, después le cometen falta, pero el árbitro dice siga. Aquí el cabezazo de Legal, recupera Morel, arrojándose por el piso. Morel, ahora sí, recupera Pereira, la tiene para Tobías Alemán. Y el arquero que no lo consigue atrapar, pero después sí la corrige. Aquí llegó con todo el conjunto de San Nicolás. Bueno, hay que decir, hay muchas dudas en la saga central en ambos equipos, porque en esta no la pueden sacar bien. Primero la pérdida de balón de Morel y después la rápida recuperación de San Nicolás y de Pereira, que fue muy inteligente sirviendo del balón a Alemán, que fue bloqueado primeramente y después llegó la cobertura del arquero. Pero bueno, hay que decir, hay mucha desatención en la saga central en ambos equipos. Bueno, aquí otra vez Tobías Alemán que pide el balón, pero Cristian Legal no se quiere complicar y saca hacia un costado. Va a ser lateral que corresponde, y el árbitro principal que dice que hay un minuto de hidratación, Ariel, para poder desarrollar también el compromiso que se jugó a los 30 minutos ya de este primera etapa, y el resultado 0 para el Sportivo Herendá, 0 para el San Nicolás. Nosotros vamos a aprovechar también una ronda comercial, ¿te parece? Sí, señor, aprovechamos. Nosotros le agradecemos desde Despensa y Carnicería Armando, la familia Armada Silva, y también que cuenta con recarga de líneas telefónicas, carnicería, ferretería, también bebidas y mucho más. Te esperamos paso mismo del Colegio Nacional Arendá, y también a Gomería El Amigo del señor Concepción Caballero, servicios de auxilio a las 24 horas, toda la zona de San Pedro y Canindeyú. Además, le agregamos a nuestro local un trabajo de Gomería Arendá, Paraguay. El contacto es 0982-476-685. Puesta comercial Santa Elena, la familia Baja Martínez, sección de despensa completísimo, realmente ferretería, materiales de construcción completo, y después además sección de carnicería de la mejor calidad. Pues tenemos a Compasa Arendá de la familia Silva López, bueno, combustible al mejor precio, lubricantes, también mini market. Te esperamos enfrente mismo del Tinglado Arendá. Le agradecemos también a Despensa y Carnicería Daisy Mariela, bueno, pasar completo, paletería, servicios de aquí pago. Contamos también con venta de productos de limpieza. Te esperamos enfrente mismo de la radio Arendá. Bueno, seguimos, vamos a RM Construcciones, ahí del amigo Roque Martínez. Realizamos todo tipo de obra. También contá con nosotros el contacto
que estaremos pasando en instantes también. Y bueno, con el lema construyendo con calidad y garantía. Le agradecemos a RM Construcciones y después al ingeniero Paul Dávalo y familia que respalda el trabajo de Pulse por Más, y también al Esportivo Arenta. Y también, mientras estamos viendo los chicos, le agradecemos también a Despensa y Carnicería San Isidro, servicio de equipago, depósito de bueno y familiar, extracción de tarjeta BNF, cobro de Tecoponá y tercera edad, y lo puedes hacer por QR, pago de cuotas completo, juegos de Megaloto, y también cuenta con giros. Bueno, señoras y señores, retornando los jugadores que ya están empezando otra vez a jugar este compromiso de la primera etapa. Pelota arriba, atención, Tobías que la baja muy bien, el cabezazo oportuno, el número 10 que probaba entonces Thiago Brites y responde muy bien, esta vez el arquero Vázquez. Sí, señor, la buena llegada San Nicolás que otra vez ya avisa, está perdiendo mucho balón en el conjunto de 40, ambos equipos, ojo con esta. Bueno, aquí la tiene Vallejo que es rápido, quiere encarar y lo va a encarar y lo consigue, se va escapando Vallejo, atención, se le fue la pelota a Vallejo, era Marecos que se abría en esa hacia un costado, aquí recupera otra vez Morel jugando para Martínez, se tiene que abrir Martínez, pero no lo consigue en posición, y el arquero que sale a agarrar ese balón y lo consigue, pelota arriba del arquero jugando para Tobías Alemán, el cabezazo oportuno, se va abriendo también por ahí Pereira, pero la vuelve a tener el número 9, Tobías Alemán jugando para Pereira, y Luis Mario que saca muy bien esta pelota, aquí la tiene otra vez Morel, arrojándose por el piso, no consigue robarle esa posición entonces al número 5, la vuelve a tener San Nicolás, aquí el número 4, William Benítez, jugando pelota arriba, atención, buscaba a Ferreira, pero sale muy bien el arquero Vázquez. Sí, señora, buena salida realmente, pero la buena salida también del arquero mientras se viene esta jugada. Bueno, aquí Pablo Cisaí entonces jugando para Vallejos, la cura Vallejos en esta ocasión, tenía libre, atención Marejos que quiso jugar otra vez para Vallejo, mejor dicho, y la consigue con esto su carroquería Vallejos, y se escapa muy bien, se va escapando Vallejo, otra vez Vallejo, aquí López quería jugar López, otra vez también, aquí Vallejo, por favor, la jugada de Vallejo y López es increíble, Ariel. Y bueno, se resbaló, mucho resbalo también. No sé si la cancha o el balón está muy inflado, pero no pueden dominar bien realmente. Aprovechamos para agradecer a Despensa Carnicería Lari, la familia Velázquez, que cuenta con bazar completo, sesión de carnicería, bebidas y mucho más al lado mismo del Colegio Nacional Garanta. Bueno, aquí recibe Ferreira tiene un buen pie, pero le deja entonces al número 6, Michel Escobar, que prueba también desde la media distancia, pelota muy lejos del arquero Vázquez y va a ser salida que corresponde al conjunto del Esportivo Granada. Sí, señor, le agradecemos a Vidrería 33.3 del amigo Felipe Domínguez, colocación de vidrio para puerta, ventana en tu local comercial, innovación y calidad en vidrio. Contacto al 0971 658 014. Bueno, pelota arriba, atención, baja muy bien aquí el conjunto de San Nicolás, pero Marecos intercede esa jugada entonces para sacarle la pelota al lateral izquierdo que se veía escapando, atención, Pereira que consigue bajar muy bien, le pega Tobías Alemán. Y la pelota que va rozando entonces por el poste el arquero Vázquez, que tenía que arrojarse como puede para poder impedir, pero era gol de Tobías Alemán que se fue rozando por el poste. El arquerito Vázquez aquí llegó muy bien el conjunto de San Nicolás. Sí, señor, realmente sí. Qué bien lo bajó Pereira, muy inteligente, el extremo derecho del conjunto de San Nicolás, y después bueno, Alemán que no lo pudo rematar bien. Pensé que era córner, pensé que lo tocó el arquero, pero el árbitro le dijo que no. Bueno, aquí López recupera la pelota jugando para el otro Isaías López que vuelve a perder, y aquí otra vez atacando el conjunto de San Nicolás, pelota arriba y el arquero Vázquez que domina muy bien en esta ocasión, va a ser salida que corresponde y lo apura en este caso buscando para Isaías López. Atención, Isaías López
tiene la pelota, se fue perdiendo otra vez López, atención, aquí recupera otra vez el conjunto de San Nicolás, pero Santa Cruz no se quiere complicar y saca hacia un costado, va a ser tiro libre de esquina otra vez para el conjunto de San Nicolás. Bueno, agradecemos al restaurante Boriborí de Víctor Lescano y familia. Bueno, cuenta con las ricas comidas todos los días, buffet al mediodía y las ricas pizzas, hamburguesa, papas fritas y bueno, bebidas en general, y también además cuenta con espacio para un festejo de algún acontecimiento especial. Se encuentra en el kilómetro 193, ruta 3, Paraguay. Bueno, también le agradecemos a abogado Fernando Paniagua, asesoría jurídica en general, contacto al 0975-581033. Bueno, otra vez otro córner que va a corresponder entonces al conjunto de San Nicolás. Esta vez le va a tocar al número 10, Tiago Brites, para poder tirar ese centro entonces. Atención Brites, pelota arriba y el arquero muy bien en esta ocasión sacando la pelota y dejando para que corra López que no pudo dominarlo en esta ocasión, y también el número 5 Ferreira. Aquí Santa Cruz llegando para el cierre otra vez, va a ser lateral que corresponde, que ya lo hizo el conjunto de San Nicolás, pelota arriba, atención, le queda para Tobías Alemán y otra vez muy bien el arquero Vázquez, que está haciendo muy bien las cosas en esta ocasión, en esta dos tapada, muy bien el arquero Vázquez para la salida entonces del Sportivo Brenda Ariel. Sí, señor. Esta vez sí salió bien, dos veces, en dos ocasiones, porque justo el balón se iba a Alemán, que es uno de los más grandotes en el ataque del conjunto de San Nicolás. Cobró falta contra Morel y sale ahora el conjunto del rojo. Bueno, pelota arriba de López, atención, baja muy bien Vallejos. Y era el sombreíto incluido para el arquero. Otra vez muy buena intervención de Fernando Brites. Atención, domina Isaías. Está desaprovechando todo el conjunto del Sportivo Brenda Ariel. Y realmente sí, otra vez el arquero, porque él lo bajó bastante bien, Vallejos. Y después quiso hacer el sombrerito, pero muy inteligente el arquero, que no quiso complicaciones, después lo rechazó con el pie. Y bueno, está haciendo de ida y vuelta el partido, Vicente. Sí, señor. Y el conjunto del Sportivo Brenda que los desaprovecha de esta ocasión. Al conjunto de San Nicolás, que no le toca esta oportunidad, pero sí al Deportivo Brenda, que ya tuvo 3 ocasiones mano a mano con el arquero. Aquí corre por esa zona Tobías Alemán, consigue dominar, pero después se le fue la pelota, va a ser salida que corresponde al conjunto local. Le agradecemos a la licenciada Lilian Silguero, respalda la transmisión y apoya al equipo albirrojo en el campeonato 2025. Señoras y señores, nosotros vamos a mirar también las bancas de expectativa que tiene el señor Santa Cruz por un lado del Sportivo Brenda y por el otro lado el señor Pablino Barrios. Sí, señor. Bueno, el conjunto local tiene la banca de suplente, en la banca de Josué Estigaribia, y con la casaca 3 está Mauricio Pera, con la 20 Junior Martínez, el 11 William Villar, el 17 Larry Cabrera y el 4 Marciano Garay. Y después el del conjunto de Sport San Nicolás se encuentra el 12, que es Arnaldo Domínguez, el 16 Alex Marecos, el 8 Luis Núñez, el 7 Carlos Escobar, el 15 Cristian Martínez, el 17 Lisandro Estigaribia. Bueno, aquí otra vez en la pelota del conjunto del Sportivo Brenda, Vázquez, que lo logra sacar muy bien. Tiene que estar pendiente Vallejos, que es muy rápido aquí. Mareco llegando muy bien para el cierre entonces, oportunamente, porque se metía ahí el jugador, el número 10, Tiago Brites. Pero se fue la pelota al tiro de esquina que va a corresponder al conjunto de San Nicolás, que tiene a su favor este tiro libre de esquina. Pelota arriba, atención, el cabezazo oportuno. Otra vez de López, aquí corre por esa zona. Morel jugando para Martínez. Martínez recupera muy bien la defensa del conjunto de San Nicolás, pero después le corresponde el lateral, que ya lo hizo rápidamente el conjunto del Sportivo Brenda. Aquí Martínez jugando para Isaías López, que juega ahí en el medio campo para Alexis López. Atención, mucho cuidado. Metía ese manotazo entonces Duré, que no se va a salvar de la tarjeta de amonestación, Ariel. Sí, ojo que si era otro color nadie iba tampoco a reclamar nada, porque el manotazo fue notable realmente, porque
recuperó el balón el jugador de Guarandá y puse la mano, creo que fue Duré. Sí, señor. Fabián Duré cometió la falta y desde una muy buena posición ahora, no sé quién será el encargado del tiro libre, Vicente. Sí, señor, porque estamos hablando del jugador que tiene buen pie también de la pelota parada. Es López, Alexis López, que está caído en el piso, que recibe esa, vamos a decir, manotazo del jugador Derlis Fabián Duré, que recibe también la tarjeta de amonestación. Uno para cada uno, porque amonestados también tiene el conjunto deportivo Guarandá, Cristian Legal. Y en este caso le toca al jugador del conjunto de San Nicolás, Derlis Fabián Duré. Señoras y señores, buenísima oportunidad de la pelota parada que tiene el conjunto local. Vamos a ver si aprovecha en esta ocasión de la pelota parada el conjunto de la albirrojita, que ya tuvo 3 ocasiones por ahí mano a mano con el arquero. Y muy buena respuesta hasta este momento el arquerito Fernando Brites. Vamos a ver. Y se va a encarar Alexis López, Ariel. Y bueno, desde una muy buena posición. Sabemos la pegada que tiene una buena zurda. Y el arquero enfrente. Acá vamos como arma también Brites. La barrera. Pero de seguro los más altos estarán ahí. Así que bueno, una buena oportunidad, cosa que ya tuvo en el partido realmente el conjunto de Guarandá. Señoras y señores, tiro libre que corresponde al Sportivo Guarandá, al albirrojita, el número 16, Alexis López. La barrera que está acomodada ahí, el arquero que grita, Fernando Brites. Y el árbitro que lo va a autorizar. Señoras y señores, aquí autoriza el árbitro. Se va a adelantar Alexis López. ¡Alexis López! No pasó lejos del arquero Fernando Brites. Aquí llegó muy bien. Muy buena pegada de Alexis López, Ariel. Sí, señor, uno ya veía que parecía que iba adentro. El arquero totalmente entregado. Y bueno, no se dio y dio ya el pitazo final en esta primera etapa. Un partido que culminó 0-0 y hubo oportunidades para al menos gritar un gol. Inclusive más, porque el conjunto de Guarandá tuvo 3 clarísimas, donde el protagonista fue el arquero Brites, que está siendo el destacado en el compromiso. Y de hecho también San Nicolás tuvo su oportunidad, pero le faltó ahí más claridad a la hora de atacar. Faltó más algo. Muchas pérdidas de balón en la media cancha en ambos equipos. Muchas dudas también en la saga central. Y bueno, cosas que corregir entre ambos equipos, pero lo decíamos, Guarandá tuvo la oportunidad más clara en el partido y no lo aprovechó, Vicente. Muy bien, muchas gracias. El comentario de nuestro compañero Ariel Acuña. No sé si con estas imágenes vamos a hacer una pausa nosotros también para regresar entonces el compromiso de la primera etapa. El marcador que es 0 para el Sportivo Guarandá, 0 para el conjunto de San Nicolás. Breve pausa y ya retornamos.
y la juega para Ferreira, que la vuelve a perder entonces a esta vez del número 6, Michel Escobar, que recupera muy bien. Aquí recibe la pelota López, quería jugar de lujo, pero se equivoca en esta ocasión y Santa Cruz, como siempre, que no se quiere complicar, saca hacia un costado. Va a ser tiro libre de esquina para el conjunto de San Nicolás. Sí, señor, inició con todo el compromiso. No hubo cambios todavía, por lo que pudimos percibir entre ambos equipos. Así que bueno, se viene otro tiro de esquina de los tantos que tuvo en la primera etapa y no lo supo aprovechar el conjunto de San Nicolás. Sí, señor, el capitán Rodrigo Ferreira, pelota arriba, muy buena intervención del arquero Vázquez, que juega buscando a Pablo Isaías, que no pudo recuperar esa pelota del arquero, entonces se le fue. Va a ser lateral. Señoras y señores, el árbitro, bueno, que se tiene que jugar un poquito más atrás, dice el árbitro principal. Atención, pelota arriba, aquí la tiene el número 5, Ferreira, jugando para Marecos, que se adelanta un poquitito. Vamos a ver, Vallejos, se va escapando Vallejos, pide Mareco y se va escapando Vallejos, tiene que jugar para Mareco, otra vez para Vallejo, buena parece, viene el primero y el remate que se fue por el número 5, muy buena intervención de la defensa del conjunto de San Nicolás, Bruno Riveros, que quita esa pelota. Muy buena llegada de Vallejos, que tiene un tiro de esquina a su favor el conjunto deportivo Arandariel. Y todo lo hizo él. Y después el buen paso a través de Junior Martínez. Y bueno, la definición, pero estuvo bien pendiente también el central 5, el gran Tote que está ahí. Bueno, estuvo bien cerca otra vez el conjunto albirrojo. Pablo Isaías López y la pelota arriba, que se pierde por la línea final, entonces un tiro libre desaprovechado otra vez del conjunto local. Estamos hablando del jugador Pablo Isaías, va a ser salida que corresponde entonces para el conjunto de San Nicolás. Fernando Brites prepara entonces para la salida, que ya tuvo 3, buena intervención para el conjunto de la visita. Aquí jugando para el lateral derecho, Lorenzo Armoa, recupera muy bien Isaías, se va escapando Isaías solito, ve ingresando ahí Martínez, Isaías que tenía que jugar, que no supo aprovechar esta buena llegada otra vez Isaías, y lleva una vez más muy buena intervención de Lorenzo Armoa, que quita un tiro de esquina que va a corresponder otra vez al conjunto local, Ariel. Sí, señor. Para mí que tenía que haber ya dado el paso un poco antes, tardó en esto. Isaías López por al menos ganó este tiro de esquina que él mismo lo va a ejecutar. López otra vez, pelota arriba. Ay, ¿para qué dije arriba? Era ahí por debajo que jugaba entonces, que buscaba Isaías López. Bueno, va a tener otra vez otro tiro de esquina que se va a estar encargando otra vez. No, va a ser ya David Santa Cruz. Bueno. Porque en 2 ocasiones lo hizo mal López. Bueno, ahora sí él se va en el área, el 10 del conjunto libro. Bueno, Santa Cruz otra vez, en esta ocasión, centro muy bien de Santa Cruz, le pega Alexis, dice que es una mano, no dice el árbitro, juegue. Aquí, pelota arriba, tiene que sacar Luis Mario y la consigue otra vez. La saca Vallejos, jugando para Santa Cruz, se mete Santa Cruz, me parece que fue falta, no dice el árbitro, se va con todo Santa Cruz ante Ferreira. Bueno, otra vez tiene Ferreira, mucho cuidado. Aquí otra vez se viene la réplica del conjunto de San Nicolás, se va escapando y muy buena intervención otra vez de Cristian Legal hacia un costado que va a ser lateral, que corresponde al conjunto local, que ya lo juega de esta manera, jugando para Morel. En el otro. Bueno. Era para San Nicolás, pero bien por Legal, que ganó en la corrida. Lo hizo bien realmente el central del conjunto albirrojo. Bueno, aquí el cabezazo de Luis Mario, buscando para Isaías, se le fue escapando la pelota a Isaías, le va a quedar a Michel Escobar, que juega para Rodrigo Ferreira. Atención, levanta la pelota Ferreira buscando para el lateral izquierdo. Atención, Armoa se mete por ahí y la saca muy bien entonces el otro, Aníbal Marecos, que va a ser entonces el lateral que corresponde al conjunto de San Nicolás.
Mala tirada. Sí, señor. Aprovechamos para agradecer a Acus Bodega. Le agradecemos al amigo Freddy Acuña ahí, que apoya fuertemente esta transmisión, y también a su querido Club Esportivo Gareta. Bueno, se escapa muy bien Vallejos. También otra vez recupera Alexi López, que se lo ve muy confundido a López, que no puede dominar hasta este momento en el medio campo. Aquí baja muy bien el número 11 y buena intervención del arquero, que sale jugando otra vez el cabezazo oportuno de Riveros. Otra vez Rivero peinando esa posición y le queda la pelota a Isaías, que la vuelve a perder otra vez. Y ahora que le queda la pelota a Fernando Brites. Bueno, tiene que sacar legal, lo consigue sacar y la domina en este caso Morel arrojándose por el piso, deja escapar a Rodrigo Ferreira. Ahora sí, Pereira dejando para Tobías Alemán. Se va escapando muy bien el número 9. Centro, pelota arriba. Y el arquero que sale, el manotazo. Muy bien, muy buena intervención otra vez el arquero. Aquí se va escapando el jugador López. Me parece que comete falta. Sí, señor, falta. Tiro libre que corresponde al conjunto de San Nicolás. Y el árbitro dice que tiene que retroceder un poquitito en la jugada. Que no se apure, señor Escobar, para jugar. Y se lo ve sentido también a Fabián Duré, que está caído en el piso. Sí, pide asistencia. Bueno, aprovechamos también para agradecer a la doctora Raquel González, que también apoya esta transmisión. Así que bueno, le agradecemos a la doctora Raquel González. Bueno, también a Despensa de Carnicería Armando, gracias al amigo Johnny, de la familia Almada Silva, y también a Gomería, el amigo del señor Concepción Caballero. También a Comercial Santa Elena, gracias al amigo Gustavo también, y Ricardo Báez, la familia Báez Martínez, a Compasa Arendá de la familia Silva López, a Despensa y Carnicería Daisy Mariela. Le agradecemos también al amigo Diego, que seguro también está viendo la transmisión. A RM Construcciones, ahí está, del amigo Roque Martínez, mandamos saludos también. También a Despensa y Carnicería San Isidro, ahí está. Le agradecemos también a Blas Martínez, que seguro también está viendo la transmisión. A Despensa y Carnicería Lari, de la familia Báez Velázquez. A Vidrería 33.3, del amigo Felipe Domínguez. Al restaurante Borí Borí, de Víctor Lescano y familia. Al abogado Fernando Paniagua, ahí está Fernando. También por último a la licenciada Lilian Silguero. Pelota arriba de Ferreira, atención, el cabezazo de Tobías Alemán, que termina en las manos del arquero. Aquí picando muy bien Vallejos, atención, pelota para Vallejos, que le queda una vez más, tiene que encarar Vallejos. Esta sí se mete por ahí Marecos, y Vallejos que le pega. Buena pegada de Vallejos, tira para tocarla Aníbal Marecos también, que ingresaba por esa zona otra vez, llegando muy bien el conjunto deportivo Arendariel. Bueno, hay que mencionar que dejan muchos espacios ambos equipos a la hora de retroceder, por sobre todo, y les cuesta mucho realmente la buena defensa. Así que bueno, algo que corregir, que no lo supieron los técnicos arreglar un poco, porque en la primera etapa fue igualito el partido que estamos viendo ahora en este compromiso, y ambos equipos no lo están aprovechando, por eso sigue 0-0. Se escapa muy bien Vallejos en esta ocasión otra vez. López, que pica muy bien, que se mete ahí Isaías, se va escapando Isaías, atención, le queda la pelota para Isaías, encara muy bien, deja para Martínez, atención, llega legal, le pega otra vez, sacando la defensa del conjunto de San Nicolás. Era para ya convertir el primero, otra vez desaprovechan lo del Sportivo Brendariel. Y realmente sí, era para que López le pegue ya de primera, pero quiso dar al compañero. Ya tenía la marca encima Junior Martínez, después le sirvió a Morel, pero ya llegaba la cobertura también de los jugadores del conjunto de San Nicolás. Pelota arriba del arquero Brites, atención, le queda otra vez para Armoa, atención, busca Isaías López y consigue dominar muy bien. Aquí Leonard Morel tiene el esférico, esa posición de Morel. Aquí se adelanta Santa Cruz, otra vez Duré tiene esa posición, atención, se cae muy mal Santa Cruz, que va a tener que ser asistido.
se cayó encima del brazo, parece Santa Cruz, que se lo ve sentido ahí en el piso. ¿Qué te parece, Ariel? Si marcamos el tiempo de juego y el marcador con el compañero Ariel Acuña. Sí, señor. 10 minutos de esta segunda etapa. El partido sigue 0-0. El conjunto del Sportivo Bugarandá, que está empatando contra el conjunto del Sport San Nicolás. Muy bien, señoras y señores. 0 para el Sportivo Bugarandá, 0 para el conjunto de Sport San Nicolás, categoría juvenil sub-20, que se disputa aquí en la cancha del Club San Nicolás. Este compromiso, tercer partido que se juega en la Liga Deportiva de Uribucuá de fútbol. Aquí corresponde tiro libre para el Sportivo Bugarandá. Emanuel Santa Cruz prepara entonces la pelota, centro de Santa Cruz, le queda muy bien la pelota servida a Vallejos, jugando para Alexis López, y Alexis López, que se prepara para pegarle, no la pega en una, tampoco en dos, y le roba muy bien la posición entonces Pereira, y la consigue otra vez dominar en dos ocasiones López, un poquito más atrás para Luis Mario, que lo va a perder y lo pierde ante Tobías Alemán. Después otra vez, cuando hay modificaciones del Sportivo Bugarandá, Ariel. Realmente sí, ya se prepara William Villar. Ahí está, mejor dicho, William Villar. Vamos a ver quién sale. Si es un delantero, creo que Martínez puede ser uno de los hombres que puede abandonar la cancha, o capaz sea Antonio Fernández también. Y bueno, en el equipo de San Nicolás se prepara para el 7. Santander, no. ¿Quién es el 7? Carlos Escobar. Ahí está, Carlos Escobar, que se prepara también para ingresar al conjunto de San Nicolás. Bueno, aquí la tiene Vallejos, que es muy rápido, que tiene hacia los costados del conjunto deportivo Bugarandá. Centro, pelota arriba, atención, ¿para quién? Para nadie. Mal centro de Aníbal Marecos, que era para tenerle un poco más esa pelota, y el arquero que no se apura para nada. Atención, va a corresponder entonces salida. Hay dos modificaciones, uno para cada uno entonces para el conjunto deportivo Bugarandá y San Nicolás, que prepara el DT Santa Cruz y el señor Pablino Barrios. Señoras y señores, aquí tiene que jugar para Vallejos. Se mete solito Vallejos. Atención, se viene el primero que le pega a Vallejos. No se quiso complicar entonces Duré. Saca ese derechazo afuera. Entonces va a ser tiro de esquina. Y Vallejos, que está sentido, Ariel. Sí, señor. Y bueno, Vallejos ya tenía muy por encima otra vez la marca, pero era muy, muy bueno realmente la intención, por sobre todo el pase que metió López, que está siendo muy participativo, el 10 del conjunto albirrojo, y también con Vallejos. Por eso decías que ya abandonó la cancha Martínez, ¿sí? Porque era uno de los más flojos en el ataque. Ingresó ya Villar con la casaca 11, entonces ya también realizó el cambio. Ingresó el 7, que es Escobar, y abandonó la cancha, que es William Odelis Duré, ¿fue ahora? No, William Benítez. El defensor ahí del sector izquierdo, que no le gustó, parece, porque al DT, sobre todo el Vallejos, hizo lo suyo en ese sector. Hizo lo que quiso, pero hasta ahora tampoco aprovechó mucho el conjunto del rojo. Señoras y señores, hay tiro de esquina, pelota arriba de Vallejos. Atención, pelota que cae ahí en el borde del área, y el remate oportuno que se pierde a un costado, que va a ser otro córner cuando hay ya modificaciones. Ingresaba entonces por un lado el Sportivo Bugarandá William Villar, deja la cancha Martínez, y por el lado de San Nicolás ingresa con la número 7 Carlos Escobar, y abandona la cancha el lateral izquierdo William Benítez. Señoras y señores, tiro de esquina que corresponde al conjunto del albirrojita. Prepara la pelota entonces Santa Cruz. Se va a venir el centro, autoriza el árbitro. Se va a Santa Cruz, buscando también por abajo esa pelota, y otra vez cerrando Pereira. Otro córner que va a corresponder al conjunto del Sportivo Bugarandá, que busca su primer marcador.
Aquí se escapa muy bien Vallejos, se mete Vallejos, se le pega otra vez. Tenía que quitar ese centro Vallejos. Aquí recibe otra vez Santa Cruz. Me parece que convierte una falta, sí señor, en ataque. Va a ser tiro libre que corresponde al conjunto de San Nicolás. Bueno, no lo supo aprovechar, pero sobre todo lo bien hecho por Vallejo que, bueno, no pudo hacer el cruce. También estoy viendo que está ya en la cancha el 8, Luis Núñez, el 8 del conjunto de San Nicolás. Enseguida también verificamos quién abandonó la cancha, pero ya se encuentra en el campo de juego con la casaca 8, Luis Núñez. Muy bien, Núñez. Y me parece que salió el número 11 del conjunto de San Nicolás, el atacante. Brian Viera. Sí, señor. Sí, ya no está mal en la cancha el 11. Bueno, Núñez entonces por Viera para el conjunto de San Nicolás. Aquí la tiene en el medio campo. Roba la posición muy bien. Ferreira, se escapa el capitán del conjunto de San Nicolás. Rodrigo Ferreira, muy buena jugada individual de Ferreira. Se va a animar a pegarle. Le convierte falta, sí señor. Tiro libre que corresponde al conjunto de San Nicolás. Bueno, mérito de Ferreira. La marca también floja de Mareco que ya tiene tarjeta amarilla. Sí señor, tarjeta amarilla para Marecos también. Así que bueno, el segundo para el conjunto de Vigarentá. Y bueno, el lado de San Nicolás creo que uno. Sí, Duré, que tiene tarjeta amarilla también. Bueno, se viene este tiro libre desde una muy buena posición ahora para el conjunto de San Nicolás. Señoras y señores, se prepara el número 10, Tiago Brites. Para la ejecución acomoda la barrera el arquerito Reinaldo Vázquez. Tiro libre que corresponde al conjunto de San Nicolás, que busca abrir el marcador también. El marcador que sigue 0-0. Atención, autoriza el árbitro. Y esto que le pega directo al arco. Buscaba entonces el arquero Vázquez, que se pierde por la línea afuera. Va a ser salida que corresponde al conjunto local. Sí, señor. Así mismo. Bueno, fue directo al arco del remate de Brites. Pero, bueno, tuvo buena la intención. Tampoco pasó lejos del arco. Pero no lo aprovechó el conjunto de San Nicolás. Santa Cruz sacando pelota arriba de Santa Cruz. Luis Mario que despeje también. Buscando esa pelota otra vez. Morel dejando para que pelee por ahí. Ferreira, aquí Vallejos, otra vez llegando esa pelota. Duré, que saca hacia un costado, va a ser lateral, que no apura para nada. Y debería que apurarse más un poco la jugada, porque este empate no le conviene tanto al conjunto local, Ariel. Bueno, y bueno, de por sí cualquier victoria viene bien, pero hasta ahora no se lo ve apurado realmente el conjunto local, mientras ahora San Nicolás se viene el ataque. Bueno, Tobías Alemán está solo, ataca el conjunto de San Nicolás. Vamos a ver qué hace Alemán. Aquí recupera muy bien Alexis, bien la intervención de Aníbal Marecos. Aquí recibe otra vez Ferreira jugando para el otro Ferreira. Aquí el cabezazo oportuno para el cierre entonces de Isaías López. Aquí quería despejar como puede, muy bien por Morel. Aquí la tiene Isaías López, que busca para Alexis. ¿Cómo le pega Alexis? Tenía que jugarle a su compañero que tenía montones ahí por delante. Y el comisión que le quiere buscar al arquerito, sorprender al arquero Fernando Brites. Sí, señor, ahí está. Se apuró otra vez López. El capitán, que está un poco apurado, tenía todo realmente para bajar el balón y darle al compañero, pero no lo está aprovechando realmente, por sobre todo lo que tiene la oportunidad del conjunto albirrojo. Mientras vemos que se viene. Aquí ataca con todo el conjunto de San Nicolás. El despeje como puede entonces Lorenzo Armoa. Bueno, aquí va a ser tiro libre de esquina que corresponde al conjunto del Sportivo Arendá Vallejos, que se prepara entonces para la ejecución. Vamos a ver el conjunto del Albirrojita, que busca también su primer gol en este compromiso de la segunda etapa que se juega aquí en la cancha del Club Sportivo Arendá, recibiendo al conjunto del Sport San Nicolás. Autoriza el árbitro, se va a venir el centro de Vallejos.
Pelota arriba, atención, el cabezazo no puede. William, atención, el remate de López. Muy buena intervención del arquero Fernando Brites. Aquí jugando para el número 7, el recién ingresado Escobar. Aquí jugando para Ferreira. Aquí corre por esa zona también Morel, que no consigue robarle la pelota a Ferreira. Aquí le cae muy bien la pelota a Núñez. Se va escapando Núñez. Núñez, jugada individual, atención. Se mete Luis. La tiene la pelota Pereira. Atención. Pereira, remate. Y la saca la defensa entonces Cristian Legal. Aquí va a corresponder otra vez lateral cuando hay otras modificaciones del DT Santa Cruz que prepara otra variante más, Ariel. Sí, señor, en un instante parece que se viene el cambio enseguida también. Ya lo comprobamos. Se lo chequeamos, mejor dicho, quién va a ingresar en el campo de juego. Bueno, aquí lateral que ya lo hizo rápidamente el conjunto de San Nicolás. Núñez, que buscaba también, me parece que tiene que ser de Arendá, sí señor. Muy bien, el asistente 1 va a ser de López entonces. Bueno, un poquito más atrás dice el árbitro principal. Lateral que corresponde al conjunto Deportivo Arendá, que se mantiene otra vez. Bueno, aquí se le fue la pelota el recién ingresado William. Pelota que va a ser de San Nicolás. Lateral que corresponde al conjunto de la visita. Aquí Tobías Alemán tiene la pelota. Protege ese esférico entonces. El jugador López tiene que sacar como puede Santa Cruz. Y lo saca Santa Cruz. Y la pelota que queda aún. Y los jugadores que tenían que mirar. Aquí corre López, que busca después de una corrida de López. Y la barre muy bien entonces el número 2 de San Nicolás. Aquí recibe López, que lo va a encarar. Se va escapando López. No se fue la pelota. No se fue. Sigue teniendo otra vez López. Aquí. ¿Qué pasó en esa jugada, Ariel? Me parece que era que la pelota que salía, el árbitro que todavía no salió. No autorizaba. Y bueno. Será córner, pero los que reclaman los salió acá en el sector del lateral, pero realmente ya salió allá. Así que bueno, el árbitro cobró y se viene una rápida jugada. Bueno, aquí, ¿qué es lo que quiso hacer López? Bueno, aquí va a ser lateral que corresponde al conjunto de San Nicolás. Bueno, aquí Morel jugando otra vez para López. Un partido bueno, muy desconocido los jugadores. Lo que pasa es que están imprecisos los chicos ahí, con muchas dudas. Así que lo que decía, si algún equipo lo convierte, lleva el partido, porque le está costando un montón a ambos equipos realmente. Un partido trabado, con muchas pérdidas de balón, nadie tiene claridad a la hora de manejar. Poco participativo también. Capaz lo que más busca más es Ferreira, el mediocampista. Capaz con los cambios también está intentando más San Nicolás con Núñez, que está siendo un poco participativo también. Parentá no mejoró en el ataque con el ingreso de Villar, que hasta ahora no aportó mucho. Se lo ve ya cansado a Antonio Ferreira, el 5 del conjunto de Arendá, que ya no hace prácticamente nada en esta segunda etapa. Yo creo que él podría ser uno de los cambios. Vallejos, que se lo ve ya también cansado. Pero así está moviendo este compromiso, Vicente. Muy bien, muchas gracias al compañero comentarista Ariel Acuña. El desarrollo de este compromiso que se juega el segundo tiempo, ya prácticamente hasta los 80 que se juega en esta segunda etapa de este compromiso, que el resultado es de 0-0, sin goles, entre el Sportivo Arendá versus Sport San Nicolás, categoría juvenil. Luego de este partido se viene la categoría primera también, con el compañero Blas Antonio Jiménez. La gente que ya están ahí acompañando al otro lado del receptor, muchas gracias, a través de nuestra página oficial, nuestro canal de YouTube y también de la app Radio TV Online.
Bueno, se viene un cambio. Marciano Garay, que ya ingresa en el campo de juego. ¿Quién abandonó? Porque rápidamente ya está y no pudimos ver. Parece que ya no está más dentro de la cancha. Ya lo verificamos ahora. Bueno, Antonio Ferreira sigue en el campo de juego. Bueno, el sector. me parece Marecos, que es Isaías López. Bueno, Isaías López, entonces. Bueno, López. López Que abandonó la. y Marciano Garay, que ingresa entonces por López. Una modificación más. La segunda ventana que utiliza el conjunto de la albirrojita, el señor Isidro Santa Cruz. Aquí la domina muy bien Ferreira, que es un buen zurdo que tiene el conjunto de San Nicolás. Aquí protege la pelota Morel, la tiene que sacar y no la saca. Y aparece robando la posición Núñez, otra vez Ferreira, peleando ahí la pelota, que recibe una dura falta, dice lo que reclaman los jugadores de San Nicolás. Va a ser lateral, me parece que va a ser tiro libre. Y bueno, reclaman falta ahí, pero para mí que cobró lateral nomás el árbitro. Y Ferreira, que sigue sentido en el suelo, va a proseguir el partido. Bueno, aquí lateral que corresponde, que ya lo hizo rápidamente el jugador, el número 2 del conjunto de San Nicolás. El cabezazo oportuno, atención, que le queda a Pereira y lo roba muy bien Alexis López. Tiene que sacar López, no se apura para nada. Aquí protege muy bien Morel, deja correr para Marciano Garay, con nada lo consigue dominar. Bueno, se le fue escapando a Garay. Aquí Luis Mario le deja para Morel, que protege esa jugada. Otra vez de puntín sacando Luis Mario. Lo que hace en este momento es defenderse nomás el conjunto de la albirrojita. Aquí otra vez otro despeje más de Luis Mario hacia un costado. Va a ser lateral, que corresponde al conjunto de San Nicolás, que está siendo más participativo en esta segunda etapa. Aquí otra vez sacando la pelota Luis Mario, la gente que va ingresando también de a poco, ubicándose para lo que va a ser la categoría primera, que ya se viene en instante después de este compromiso. Aquí otra vez otro cabezazo y otro lateral que va a ser entonces al conjunto de San Nicolás. Aquí roba Morel. Atención, que se quedó todo entonces lo del conjunto de San Nicolás. Atención, se le fue la pelota a Morel. Era para tenerse un poco más. Y se le fue otra vez escapando esa pelota. Esa buena posición ganada de Morel, Ariel. Sí, señor. Picó otra vez fuerte Leonard, porque era un ataque prometedor realmente. Y no lo está aprovechar el conjunto. Bueno, cada llegada que desaprovecha el conjunto del Deportivo Brenda. Aquí lateral que corresponde entonces Luis Mario, el cabezazo oportuno. Otra vez le queda la pelota y Núñez, que la protege, se le fue la pelota y pedía falta. No, dice el árbitro, rojo juega y va a ser lateral que corresponde al conjunto del Deportivo Brenda. Pelota arriba, atención, el cabezazo de Ferreira, le cae a Durel, otra vez para Ferreira, atención, despeje como puede entonces el jugador Lorenzo Armoa y va a ser otro lateral que corresponde al conjunto del Deportivo Brenda. El cabezazo de Pereira, Morel, que deja pasar esa pelota y la vuelve a dominar después, jugando para Garay, Garay la pinta, jugando para Morel, que lo buscaba en esa ocasión, no pudo dominar. Aquí tiene que salir Santa Cruz, despeje muy bien William, la baja muy bien William, dejando para Morel, se le fue otra vez la pelota a Morel. Aquí la tiene Rodrigo Ferreira jugando para Thiago Brites jugando ahora para Tobías Alemán. Atacan con mucha gente el conjunto de San Nicolás. Atención, le pega en este caso Ferreira. Muy buena intervención la defensa. Aquí el arquero que aparece también, que juega buscando hacia un jugador que tiene que correr y tiene para correr todo. Entonces Garay, bueno, y el arquero que sale para poder intervenir esa jugada, Ariel. Sí, era buena la intención, pero acá no cerró. Y bueno, así como en el partido, como yo lo decía, está para cualquiera. Ambos equipos también ya se lo ve, se nota el cansancio.
pero igual están buscando al arco rival. Bueno, a los 30 del partido que se juega el resultado 0-0, ataca el conjunto de San Nicolás. Tobías Alemán y muy buena intervención otra vez de Aníbal Mareco, que quita hacia un costado. Va a ser tiro de esquina que corresponde al conjunto de San Nicolás. Sí, bueno, perdió Marecos y después mandó al córner otra vez el bandón. Bueno, se viene otro tiro de esquina para el conjunto de San Nicolás. Tiro de esquina que corresponde. El árbitro que ya autoriza, pelota arriba, atención. Saca como puede Ferreira, buscando a su compañero Vallejos. Y Vallejos que tiene posibilidad para correr. Pica muy mal Vallejos. Me parece que fue rebotando esa pelota al final y va a ser lateral que corresponde al conjunto del Sportivo Brenda. Que se están igualando 0-0 entonces este compromiso. El tercer partido que se juega de la Liga Deportiva de Grupo. Aquí la tiene la pelota López, que se enreda con los jugadores Duré y Escobar. Tiene la pelota Duré, López se escapa muy bien, que recibe una patada durísima. Entonces me parece que va a ser amolestado. Amarilla nomás, pero bueno, fácilmente. Y ya tiene Duré, ¿verdad? Sí, señor. Duré. Sí, está molestado. Pero demostró también, no sé si fue a él o al 7, o a ambos, y a ambos, Duré tiene que irse expulsado. Bueno. Ojo, sí, ahora sí viene. No, para mí que no fue otra vez, o sea, Duré, porque le mostró el cartón que Duré fue a reclamarle algo a línea. Y sí, ahí está. Sí. Duré ya tiene realmente amarilla. Y no sé si se percató el árbitro en el... Bueno. Bueno, vamos a ver cómo lo miran también los asistentes, que me parece que van a corregir al árbitro principal, que decían que Derlis Fabián Duré ya tiene tarjeta de amonestación. Sí, ya tiene. Y bueno, va a ser la segunda entonces que tiene que ir expulsado. Vamos a ver. Señoras y señores, aquí la sanidad que ingresa también para asistirle al jugador caído en el piso, Alexi López. Que exagera un poco también la caída, Ariel, porque... Bueno, pero fue fuerte, se escuchó desde acá el 7 se fue con todo realmente después de recuperar el balón Alexi López. Y bueno, sigue en el suelo atendido. Tarjeta amarilla. No sé, pero se vio desde acá que la tarjeta amarilla fue para los dos. A no ser que, no sé, pero mostró algo. Pero bueno, al final parece que no. Vamos a ver qué indica el árbitro principal. Tampoco reclamó Bugarentá. Y consta que al final no, dijo Leonard. Le indicó algo parece que no fue otra vez tarjeta amarilla para Lo cierto y lo concreto es que Derlis Fabián Duré ya está siendo amolestado, o sea que la primera tarjeta ya tuvo amonestación, pero en esta ocasión se salva entonces la segunda tarjeta de amonestación. Así es que va a ser ahora el tiro libre que se va a ejecutar. Prepara la pelota Alexi López. A lo último también que se juega este compromiso. Pelota arriba que pega en la barrera también. Después se cae el jugador, el número 10, que impactó la pelota por él mismo. Entonces está sentido que va a ser lateral que corresponde. Nosotros podemos aprovechar mientras para poder ir a una ronda comercial, Ariel. Le agradecemos a Despensa Credencial Armando de la familia Hermana Silva, recarga de líneas telefónicas, carnicería, ferretería, bebidas y mucho más. Te esperamos a paso mismo del Colegio Nacional Bugarentá. También a Gomería, el amigo del señor Concepción Caballero, servicios de auxilio las 24 horas, toda la zona de San Pedro y Canenteyú. Además, le agregamos a nuestro local de trabajo Gomería y también a Comercial Santa Elena, en la familia Páez Martínez, sección de despensa completo, realmente ferretería, también materiales de construcción,
Además, sección de carnicería de la mejor calidad. Bueno, aquí se escapa muy bien Vallejos. Vallejos y la jugada individual de Vallejos. Aquí que no le ven a nadie de su compañero. Ahora sí, para Marecos. Levanta la pelota Aníbal Marecos. Se cae para el arquero Brites, que apura también la salida. Buscando a Núñez, el cabezazo oportuno del número 9. Tobías Pavón. Y el árbitro que para la jugada dice que es infracción. Vamos a ver que va a corresponder tiro libre entonces al conjunto de San Nicolás. Y el profesor Pablino Barrios, que ya está preparando otra modificación, es Ariel. Sí, señor. Bueno, aquí va a ser tiro libre entonces para el conjunto de San Nicolás. Prepara la pelota el número 10, Tiago Brites. Brites, pelota arriba, atención, el cabezazo oportuno. Tiene que sacar y lo saca nada más López hacia un costado. Va a ser tiro libre de esquina que corresponde al conjunto de San Nicolás, que busca abrir el marcador, Ariel. Sí, señor. Te está buscando y ganó otro tiro de esquina ahora del conjunto de San Nicolás. Bueno, prepara la pelota en esta ocasión Escobar. Vamos a ver. El árbitro que va a autorizar. Sí, señor, ahora sí. Centro, pelota arriba. Atención, el arquero sacando con los puños. Y tiene posibilidad de correr entonces Vallejo. Y la vuelve a recuperar Núñez para el conjunto de San Nicolás. Deja para Ferreira. Aquí hubo un empujón. Ferreira y los dos Ferreiras en esta ocasión. Pero la peor parte lleva a Rodrigo Ferreira y va a ser tiro libre. O mejor dicho, tiro libre que va a corresponder al conjunto de San Nicolás. Bueno, ¿marcamos el tiempo de juego, Ariel? Sí, señor. Ya llegamos ya a los casi 38, 37, 40 segundos en esta segunda etapa. Bueno, señoras y señores, después de este partido de la categoría juvenil se viene el compromiso de la categoría primera. El Deportivo Orendá, que quiere seguir sumando, jugando de local. Recordemos que también ha conseguido sumar por una diferencia de 8-0 ante el conjunto de Sport, o 6-0 era. 8. Sport Unido. Jugando de local. Sí, señor. Todos los detalles también con el compañero Ariel. Señoras y señores, ahora sí, tiro libre que corresponde al conjunto de San Nicolás. Vamos a ver hasta dónde llega este tiro libre. Pelota arriba, casi logra conectar el número 17 que no la consigue otra vez. La pelota que se pierde por línea final va a ser salida que corresponde al conjunto del Sportivo Huirandá. Sí, señor, le agradecemos a Convasa Huirandá, a la familia Silva López, combustibles en el mejor precio, también lubricantes en general, también cuenta con Mini Market. Te esperamos frente mismo. Bueno, aquí rebotaba la pelota por Ferreira y Lisandro Martínez que busca entonces, y ahora Ferreira jugando para López, encara muy bien Ferreira, va a dominar Ferreira. No la consigue dominar nunca Ferreira, se fue escapando Michel Escobar y tiene que salir arquero y sale nomás el arquero y Manuel Santa Cruz que protege ese esférico también porque Tobías Alemán estaba ingresando aquí. Muy bien Vallejos, se viene el primero. Erró el arco Vallejos, estaba una vez más mano a mano con el arquero Fernando Brites, robaba muy bien la posición Vallejos y después erró el arco. Llegó muy bien otra vez el conjunto del albirrojita, Ariel. Bueno, era para llevar los 3 puntos realmente, porque ya falta poco para que culmine el partido. Y lo que no pudo definir, bueno, Vallejo, que fue un mejor en el ataque realmente y no supo aprovechar. Tuvo oportunidades como esta en la primera etapa, inclusive 2, y no lo aprovechó realmente.
Señoras y señores, una vez más Vallejos tenía la posibilidad de poder abrir el marcador. Y así como están las cosas, el conjunto del Sportivo, al Sportivo Brandá, ahora el arquero que prepara la salida y el árbitro que mira constantemente ya a su cronómetro, Ariel. Sí, sí. Ingresa con la casaca 13, que es Mauricio Vera. Sale Vallejos, que ya se lo había cansado también. Con la casaca 17, Larry Cabrera. Bueno, Cabrera. Y el otro que es entonces Vera. Bueno, atención, ataca muy bien el conjunto de San Nicolás. Vera que no aparece cerrando esa posición. Muy buena jugada de Larry Cabrera. Y era para cerrarle esa jugada. Era Mauricio Vera que no pudo cerrar esa posición, Ariel. Y bueno, Valentagui no aprovechó su oportunidad porque tuvo estándar en el partido. Y bueno, parece que iba a culminar así, sin goles. Aunque bueno, falta todavía. Señoras y señores, el árbitro Matías García dice que es el final aquí en la cancha del Club Sportivo Brandá y San Nicolás de la categoría juvenil, mejor dicho, igualaron sin goles, 0 para el Sportivo Brandá, 0 para el conjunto de San Nicolás, y el repaso con el comentarísimo del señor Ariel Acuña. Bueno, así vimos el partido. Hay que decir, partido capaz muchas imprecisiones entre ambos equipos, partido. Y no lo aprovechó. Así que bueno, así culminó este compromiso. Hoy rescata un punto. Otra Brandá que sigue invicto, no perdió todavía ese compromiso. San Nicolás que perdió partido pasado y creo que tiene 2 puntos recién en la tercera fecha. Así que bueno, así culminó este compromiso. Hacemos una pequeña pausa y ya retornamos con todo. Ya preparadísimo acá el compañero Blas Antonio Jiménez para el relato de la primera etapa del campeón. Sí. Ya retornamos.